Mi esposa se negó a tener intimidad durante meses, y de repente quiso tener un bebé. Ya sospechaba que estaba embarazada, así que planeé discretamente una venganza que ella nunca vio venir. Cuando anunció su embarazo, sorpresa, en la cena, sonreí y le dije, «Felicidades, cariño». Luego lo puse sobre la mesa. Su rostro palideció. Déjame contarte algo sobre el matrimonio que nadie menciona en esos votos matrimoniales tan cursis ni en esas publicaciones inspiradoras de Instagram con atardeceres de fondo y parejas felices con filtros exagerados. Nadie te dice que un día podrías despertar junto a alguien que te trate como si fueras un compañero de piso al que tolera, en lugar de un marido que realmente eligió. Me llamo Marco Álvarez. Tengo 35 años y durante los últimos 3 meses, mi matrimonio ha estado conectado a un respirador artificial, vibrando con el entusiasmo de una sala de espera del DMV un lunes por la mañana. ¿El momento exacto en que todo se fue al garete? Justo cuando mi esposa, Clarissa, decidió que la intimidad era demasiado agotadora. Sí, lo oíste bien. Demasiado agotadora. Como si estuviéramos entrenando para algún deporte olímpico en lugar de, ya sabes, ser un matrimonio normal que de vez en cuando recordaba por qué se casaron. Todas las noches, como un reloj, me repetían la misma frase ensayada con la intensidad emocional de un cajero adolescente preguntándome si quería patatas fritas. Esta noche no, Marco. Me duele la cabeza. Al principio, lo compré. No soy un monstruo. La gente tiene dolores de cabeza. Es algo normal. Pero después de la tercera semana de este interminable maratón de migrañas, empecé a hacer cálculos, y les aseguro que los números no me favorecían. Al parecer, sus migrañas duraban más horas que yo en mi trabajo, y trabajo en administración de obra, donde las jornadas de 12 horas se consideran una forma de relajarse. Me refiero a dolores de cabeza que aparecían misteriosamente justo antes de acostarse, pero que, por alguna razón, nunca le impedían navegar por el teléfono durante 2 horas seguidas, moviendo los pulgares más rápido que un adolescente enviando mensajes de texto a la persona que le gusta. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Érase una vez, cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra y de verdad nos gustábamos, éramos esa pareja. Ya sabes a qué tipo. De esos que no se quitaban las manos de encima, que se escapaban temprano de las fiestas solo para llegar más rápido a casa, que ponían celosas o les daban náuseas a otras parejas según lo seguras que estuvieran de sus relaciones. Teníamos química, pasión, toda esa basura de novela romántica que crees que es exagerada hasta que la vives en primera persona. ¿Y ahora? Ahora lo único que Clarissa toca con devoción es su teléfono, y déjame decirte que lo trata como si contuviera los códigos de lanzamiento nuclear y la receta secreta de la Coca-Cola. Boca abajo en la mesita de noche. Siempre. La pantalla estaba más bloqueada que Fort Knox. La contraseña cambió tantas veces que dejé de intentar llevar la cuenta. Y si tan solo miraba en su dirección cuando vibraba, la cogía más rápido que una gaviota agarrando una patata frita en la playa. Solía pensar que el matrimonio se basaba en el trabajo en equipo, ¿sabes? Como esos carteles corporativos con gente escalando montañas juntos o remando en botes en perfecta sincronía. 2 personas trabajando juntas por objetivos comunes, apoyándose mutuamente en las buenas y en las malas. Todas esas tonterías que te dan en las ceremonias de boda mientras todos lloran y fingen creer en la eternidad. Resulta que, al menos en mi caso, el matrimonio se trata de fingir que no te das cuenta cuando tu esposa duerme como un dibujo de tiza en el borde más alejado de su lado de la cama, prácticamente colgando del colchón como si intentara averiguar su propio código postal. Tenemos una cama quínsice. Gente quínsice. Y de alguna manera, esta mujer logra que parezca que dormimos en códigos de área diferentes. Hay una zona desmilitarizada invisible que recorre justo el centro de nuestro colchón. Y Dios no permita que ninguna parte de mi cuerpo cruce esa frontera. Una vez, sin querer, le rocé la pierna con el pie mientras dormía, y cualquiera pensaría que cometí un crimen de guerra por la forma en que se apartó bruscamente y resopló como si hubiera ofendido personalmente a sus antepasados. Pero lo que realmente me molesta es lo gradual que fue todo. No es que se despertara una mañana y decidiera desconectarse por completo de nuestro matrimonio. No, fue un desvanecimiento lento, como ver una película donde el volumen baja tan gradualmente que no te das cuenta hasta que de repente ya no oyes nada y solo ves imágenes en movimiento sin sentido. Al principio, solo me daban 1 o 2 veces por semana los dolores de cabeza.
Luego, se convirtieron en noches alternas. Luego se convirtió en cada noche, con variaciones ocasionales como, estoy muy cansado, me duele el estómago, o mi favorita, simplemente no tengo ganas, con el mismo entusiasmo con el que alguien rechazaría una presentación de tiempo compartido. ¿Y yo? Como un completo imbécil, simplemente lo acepté. Asentí, le dije, vale, no hay problema, la besé en la frente como un santo comprensivo y me di la vuelta en la cama para mirar al techo y preguntarme qué demonios había sido de mi vida. Lo intenté todo, y me refiero a todo. Planifiqué cenas románticas. Compré flores, no solo claveles de gasolinera, sino arreglos florales preciosos en ese lugar elegante del centro que te cobra como si vendieran piezas de la Capilla Sistina. Sugerí escapadas de fin de semana, masajes en pareja, incluso una de esas clases de pintura y sorbos a las que no quería asistir en absoluto, pero que estaba dispuesto a soportar si eso significaba reconectar con mi esposa. Cada sugerencia fue recibida con el mismo suspiro de agotamiento y una lista de razones por las que no era un buen momento. El trabajo era demasiado estresante. Necesitaba centrarse en su salud. Deberíamos ahorrar dinero. Las excusas se multiplicaban más rápido que conejos con medicamentos para la fertilidad, cada una más creativa que la anterior, y yo simplemente las aceptaba porque ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Organizar una intervención sobre por qué mi esposa no quería acostarse conmigo? Esa no es precisamente el tipo de conversación que se puede tener en el desayuno sin parecer un adicto al sexo o el hombre más patético del mundo. Mirando hacia atrás ahora, sabiendo todo lo que sé, puedo ver todas las señales que pasé por alto. O tal vez no. Tal vez las vi y simplemente decidí ignorarlas porque reconocer la verdad significaría admitir que mi matrimonio se estaba yendo al traste más rápido que mi dignidad. Pero en aquel entonces, durante esos 3 meses de exilio en el dormitorio, seguía con la ilusión de que era solo una mala racha, algo pasajero por lo que pasan todas las parejas. De hecho, busqué en Google, esposa no interesada en la intimidad, a las 2 de la mañana, como un fracasado desesperado, revisando las publicaciones de otros maridos rechazados en foros, intentando encontrar una explicación que no implicara la respuesta obvia que nadie quiere considerar. Quizás eran las hormonas. Quizás fue estrés. Quizás fue cualquier cosa menos lo que realmente era, algo que pronto descubriría de la forma más devastadora posible. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Ahora mismo, sigo en la fase de negación, sigo durmiendo en mi lado de la cama, sigo fingiendo que todo está bien cuando mis amigos me preguntan cómo me va con la vida de casada. ¿Genial? Hombre, realmente genial. Mentiría descaradamente mientras veíamos el partido en el Murphy's Bar, bebiendo cerveza y preguntándome si así se convierte el matrimonio después de unos años. Cómodo. Distante. Más como una sociedad comercial que como un romance. Nadie te dice que la persona que solía reírse de tus chistes malos y robarte bocados de comida podría algún día mirarte como si fueras un mueble que está considerando reemplazar, pero que aún no ha decidido. Clarissa trabaja como recepcionista en Brightline Solar, una de esas empresas que suena mucho más impresionante de lo que es en realidad, como si ingeniero de saneamiento fuera solo una forma elegante de decir recolector de basura. Su trabajo, y no exagero porque he visitado su lugar de trabajo, consiste en contestar llamadas, programar citas y, sin duda, su mayor responsabilidad de la semana, comprar donas los viernes. Eso es todo. Esa es la descripción completa del trabajo. Se sienta en un escritorio en una oficina con aire acondicionado, más bonita que la sala de estar de la mayoría, responde unas 20 llamadas al día de clientes que ya están convencidos de los paneles solares, y de vez en cuando riega la triste plantita suculenta que está junto al monitor de su ordenador. Sin embargo, de alguna manera, y esto es lo que realmente me mata, llega a casa todos los días con el aspecto de haber terminado un turno doble extrayendo carbón en el desierto de Arizona en pleno verano. Estamos hablando de un agotamiento total, como si hubiera estado construyendo pirámides con las manos en lugar de reenviar correos y preguntar a la gente si quieren esperar o dejar un mensaje de voz. Cada noche, la misma entrada dramática. La puerta se abre, su bolso golpea el mostrador con el peso de alguien que carga con los problemas del mundo entero, y deja escapar un suspiro largo y teatral que podría ganarle un Oscar si el porno del agotamiento fuera un género cinematográfico real. Estoy tan cansada. No se lo anunciará a nadie en particular, quitándose los zapatos como si hasta sus pies fueran víctimas de su brutal horario de trabajo. Luego se desploma en el sofá con la gracia de una gacela herida,
agarra su teléfono, siempre el teléfono, y se pone a navegar por las redes sociales durante las siguientes 3 horas con la dedicación de alguien que definitivamente no está demasiado cansado para hacer doble clic en las fotos de Instagram de personas con las que no ha hablado desde el instituto. La energía que dedica a mantener su presencia en línea podría impulsar una ciudad pequeña, pero pedirle que tenga una conversación de verdad con su marido. Lo siento, cariño, estoy demasiado agotada para eso. ¿Necesitas que llene el lavavajillas? No puedo, estoy completamente agotada. ¿Quieres pasar tiempo juntas como si estuviéramos casadas? Imposible. Está prácticamente en su lecho de muerte de tanto contestar el teléfono. Intenté reprenderla una vez, como a los 2 meses de haber perfeccionado esa rutina de esposa agotada. Se arrastró hasta la puerta con su habitual comportamiento, y yo estaba en la cocina preparando la cena. Pollo salteado, porque también me habían designado chef, además de todos mis otros roles, y simplemente no pude evitarlo. Un día duro en la oficina. Pregunté, intentando mantener un tono ligero, no como el de un marido a punto de perder la cabeza. Me miró como si le acabara de pedir que me explicara física cuántica y dijo, con esa voz que usan cuando creen que eres deliberadamente obtuso, Marco, no tienes ni idea de lo estresante que es mi trabajo. Tuve que morderme la lengua para no reírme porque, en realidad, sabía exactamente lo estresante que era su trabajo. Cero estrés. Ese es el nivel de estrés. Quería preguntar, ¿en serio, Clarissa? ¿Cansada de qué, exactamente? ¿Maratones de grabadoras? ¿Se reveló la fotocopiadora? ¿Hubo una toma de control hostil por parte de notas adhesivas agresivas? Pero en lugar de eso, asentí como un buen esposo comprensivo y volví a cocinar mientras ella se despatarraba en el sofá como una señora victoriana con tuberculosis. La cuestión es que, de hecho, tengo un trabajo exigente. Gestiono proyectos de construcción, lo que significa que lidio con contratistas, permisos municipales, inspecciones de seguridad, sobrecostos, retrasos por mal tiempo y unas 17 cosas diferentes que pueden salir fatal cualquier día. Me levanto a las 5:30 de la mañana, estoy en obras donde hace 43 grados a la sombra, y estoy resolviendo problemas que realmente importan, como asegurarme de que los edificios no se derrumben y mueran personas. ¿Pero acaso llego a casa y hago un monólogo sobre lo agotada que estoy? No. Llego a casa, le pregunto cómo le ha ido el día, preparo la cena la mitad del tiempo, trabajo en el jardín los fines de semana, y de alguna manera, todavía tengo energía para intentar mantener nuestro matrimonio, aunque es evidente que soy la única que sigue participando en esta relación. Mientras tanto, Clarissa actúa como si estuviera entrenando para las Olimpiadas del Cansancio, batiendo récords personales cada día en tamaño dramático y posición estratégica en el sofá. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y por interesante, quiero decir exasperante. Dice que solo está cansada del trabajo, y lo dice con la convicción de quien de verdad se cree sus propias tonterías. Cuando la contradigo, aunque sea un poco, sugiero que quizá no está tan cansada como cree o le señalo que su trabajo no es precisamente picar piedra en un campo de trabajo, me pone los ojos en blanco. Este gesto, por cierto, se ha convertido en su gesto característico, como un remate pasivo-agresivo en un estilo de artes marciales dedicado exclusivamente a hacer sentir mal a tu pareja. Y no es un gesto rápido. Es una rotación lenta y deliberada que, de alguna manera, logra transmitir desprecio, desdén y toda una disertación sobre lo idiota e irracional que soy, todo sin decir una sola palabra. Y luego se esconde tras esa nueva sonrisa que ha desarrollado, esa expresión extraña que no llega a sus ojos, como si fuera una rehén en un vídeo de rescate obligada a fingir que todo está bien. ¡Qué sonrisa, tío! Esa sonrisa me persigue. No es la sonrisa con la que me casé. La Clarissa de antes tenía una sonrisa genuina y plena que iluminaba toda su expresión, el tipo de sonrisa que hacía que otros quisieran sonreír con solo mirarla. ¿Esta nueva versión? Es como si alguien le hubiera explicado el concepto de sonreír a un extraterrestre que nunca había visto a un ser humano feliz. Es solo dientes y nada de alegría, una actuación de felicidad más que la felicidad real. Y cada vez que la veo, siento como si estuviera hablando con un extraño que usa la cara de mi esposa como máscara. Lo usa para desviar la conversación, cuando le hago preguntas que no quiere responder, cuando miente. Lo cual, alerta de spoiler, resultó ser casi siempre. ¿Qué tal el trabajo? Una sonrisa escalofriante. ¿Dónde estabas?
¡Qué sonrisa tan rara! ¿Por qué tienes el teléfono siempre boca abajo? Una sonrisa tan rara y un cambio de tema tan suave que casi no te das cuenta de que nunca respondió a la pregunta. Y luego está el asunto del perfume, que al principio ni siquiera me pareció sospechoso porque, al parecer, soy el marido más despistado del área metropolitana de Phoenix. Clarissa llevaba años usando el mismo perfume, un perfume floral ligero, agradable sin resultar abrumador, el tipo de aroma que asociarías con alguien que trabaja en una oficina y no quiere agotar a sus compañeros. Pero en algún momento, cuando las Olimpiadas de dormitorio se cancelaron definitivamente, se cambió a algo más. Algo caro, a juzgar por el elegante frasco que apareció en su tocador. Algo con más presencia, con más intención. El tipo de perfume que no usas para contestar llamadas en una empresa de paneles solares. El que usas cuando intentas impresionar a alguien. Pero, de nuevo, estoy en modo negación en este momento. Así que pensé que tal vez quería darse un capricho, tal vez estaba pasando por una etapa de autocuidado, tal vez esta era su versión de la crisis de la mediana edad y que yo debería apoyarla. El vestuario también cambió. Clarissa siempre se había vestido profesionalmente para el trabajo, pero nada sofisticado, blusas y pantalones, el uniforme informal de negocios típico de las recepcionistas de todo el mundo. De repente, se compra vestidos nuevos, vaqueros más ajustados, blusas que muestran un poco más de piel que su anterior estilo conservador. Empezó a dedicar más tiempo a maquillarse y a rizarse el pelo, incluso los martes al azar, y a usar joyas que nunca antes le había visto. Cuando la felicité una vez, le dije que se veía bien, se puso a la defensiva. ¿Qué? Antes no me veía bien, se enfureció y me di cuenta de que no había una respuesta correcta. Si notaba los cambios, estaba siendo acusadora. Si no me daba cuenta, estaba siendo negligente. Era una situación en la que todos perdíamos, lo que prácticamente resumía nuestro matrimonio en ese momento. Las excusas también cambiaban, evolucionaban, como si se estuvieran adaptando a la vida salvaje. Cuando le sugerí cenar en nuestro restaurante italiano favorito, un pequeño local llamado Rossini's donde cenamos nuestro primer aniversario, me lanzó una nueva pregunta. Estoy cuidando mis carbohidratos, dijo, sin siquiera levantar la vista del teléfono, cuidando sus carbohidratos. Era una mujer que solía devorar una cesta entera de pan de ajo antes de que llegaran los aperitivos, que consideraba la pasta un grupo de alimentos, que una vez me dijo que los carbohidratos eran un regalo de Dios y que cualquiera que los evitara era un tonto. Ahora, de repente, está viendo sus carbohidratos como si fueran una serie de Netflix que no se puede perder. ¿Desde cuándo?, pregunté, intentando disimular la sospecha en mi voz. Se encogió de hombros, sin dejar de desplazarse, ya que decidí tomarme mi salud en serio. Marco, deberías apoyarme. Sí, apoyarme, eso es lo que debería hacer mientras veo cómo mi matrimonio se desintegra en tiempo real porque mi esposa está demasiado ocupada, agotada por su agotador trabajo de recepcionista, como para seguir siendo mi esposa. Sí, bueno, al parecer alguien la había estado vigilando con esos carbohidratos, cariño. Alguien que la hacía querer verse bien, oler bien y mantener la energía para actividades que definitivamente no involucraban a su esposo. Pero yo aún no lo sabía. Todavía estaba en la fase en la que pensaba que tal vez la terapia de pareja podría solucionar esto, en la que realmente creía que simplemente estábamos pasando por una mala racha, como todas las parejas. Aún no había encontrado el recibo. Seguía pensando que mi esposa estaba cansada del trabajo en lugar de cansada de vivir una doble vida. Seguía siendo ese tipo, el marido despistado que hace que otros hombres meneen la cabeza con lástima al enterarse de la historia. ¿Sabes que dicen que la ignorancia es una bendición? Sí, bueno, quien inventó esa frase tenía toda la razón. Y ojalá pudiera volver a ser ignorantemente dichoso en lugar de estar sentado aquí con un conocimiento que me hizo sentir como si me hubieran dado un golpe en las rótulas y luego en el alma. Sucedió una tarde de martes cualquiera, de esos días sin importancia en los que simplemente sigues adelante sin esperar que pase nada significativo. Por una vez, llegué temprano a casa. La inspección de la obra se pospuso por un problema con los permisos que no me correspondía resolver. Decidí ser productivo en casa en lugar de tirarme en el sofá como solía hacer después del trabajo. Nuestro microondas llevaba la semana pasada haciendo un ruido extraño, como si se estuviera muriendo poco a poco y quisiera que todos supieran de su sufrimiento.
Así que pensé en buscar la información de advertencia y ver si podíamos reemplazarlo antes de que finalmente se descompusiera y explotara, o lo que sea que hagan los microondas que se están muriendo. El archivador de nuestra oficina en casa es de esas cosas que parecen organizadas desde fuera, pero en realidad es un completo caos al abrirlo, como esas personas que parecen tener la vida resuelta hasta que miras tras la cortina y te das cuenta de que todo está bien sujeto con cinta adhesiva y oraciones. Se suponía que Clarissa se encargaría de organizar nuestros documentos importantes, pero claramente era otra responsabilidad que, según ella, era demasiado agotadora. Así que me quedé rebuscando entre carpetas etiquetadas como varios, cosas importantes y papeles, lo cual es básicamente como etiquetar una caja con cosas que ya existen. Estaba hundido hasta los codos en una carpeta marcada como electrodomésticos y garantías cuando mi mano rozó algo que definitivamente no era una garantía de cocina. Electrodoméstico. Era un trozo de papel doblado por la mitad, escondido detrás de nuestros documentos del seguro, como si alguien hubiera intentado ocultarlo, pero no se hubiera convencido del todo de ocultarlo bien. Lo saqué, lo desdoblé, y mi mundo entero se desmoronó en un instante. Era un recibo de Planned Parenthood, con fecha de hacía unas 6 semanas, impreso en ese papel barato que se decolora si lo miras mal, pero que aún era perfectamente legible como para arruinarme la vida. Las palabras me llamaron la atención como si estuvieran escritas con luces de neón. Prueba de embarazo, consulta, positivo. Esas 3 palabras, ahí, inocentemente, sobre un trozo de papel térmico, sin darle importancia a que estuvieran a punto de destruir mi existencia. Prueba de embarazo, consulta, positivo. Las leí 3 veces, luego 4, y perdí la cuenta porque mi cerebro intentaba procesar información, pero seguía apareciendo un mensaje de error y reiniciando el sistema. Me congelé como un hombre que acaba de darse cuenta de que ha estado comiendo del plato equivocado en una comida compartida. Excepto que en lugar de ensalada de papas, era todo mi matrimonio el que se había echado a perder y lo había estado consumiendo todo este tiempo sin darme cuenta. Mi mano temblaba de verdad, como si fuera una especie de personaje de dibujos animados que acababa de recibir malas noticias, lo que supongo que era, excepto que esto no era gracioso y no había pistas de risa. Me senté de golpe en el borde de nuestra cama, donde habíamos dormido uno al lado del otro todas las noches durante los últimos meses, mientras ella cargaba con este secreto como si fuera su arma nuclear personal y me quedé mirando ese recibo. La cita fue hace 6 semanas, 6 semanas. Fue justo en medio de la sequía de intimidad de 3 meses, justo en el punto justo en que ella estaba demasiado cansada, agotada y con demasiados dolores de cabeza como para siquiera mirarme como si yo fuera algo más que un molesto compañero de piso que de vez en cuando intentaba tomarle la mano. No habíamos tenido intimidad en 3 meses. Las matemáticas no cuadraban, como dicen los niños en Internet. De hecho, cuadraban a la perfección, pero no me favorecían. ¿Ves? Las matemáticas no mienten. Las matemáticas son brutalmente honestas. 3 meses sin intimidad más una prueba de embarazo positiva de hace 6 semanas equivalen a un esposo que definitivamente no es el padre del bebé que su esposa está gestando. No soy muy bueno en álgebra, pero hasta yo podría resolver esta ecuación y la respuesta fue que Marco Álvarez es el mayor idiota de Arizona y posiblemente de todo el suroeste de Estados Unidos. Los números estaban tan lejos de sumar que, de hecho, habían dado la vuelta y habían empezado a restar. Estamos hablando de números negativos, amigos. Estamos hablando de matemáticas tan malas que hace que esos problemas de trenes que salen de las estaciones a distintas horas parezcan simples. Así que me senté en el borde de nuestra cama, la cama que habíamos elegido juntos en una mueblería donde el vendedor se había mostrado demasiado entusiasta con el número de hilos y la firmeza del colchón, sosteniendo el recibo entre el pulgar y el índice como si fuera a explotar si lo apretaba con demasiada fuerza. El papel parecía endeble, insustancial, como si algo tan importante debiera haber sido impreso en un papel más grueso, tal vez con relieve dorado o al menos en cartulina. Pero no, la evidencia de la infidelidad de mi esposa durante el embarazo del hijo de otro hombre estaba impresa en el mismo tipo de recibo barato que te dan en CVS cuando compras chicles. Me pareció cósmicamente injusto que algo tan devastador pudiera documentarse en algo tan desechable, tan olvidable, tan fácil de perder en el fondo de un bolso o tirado accidentalmente con el correo basura. Allí sentado, me di cuenta de que mi esposa estaba embarazada. De verdad, genuina y legítimamente embarazada de un ser humano completo que se estaba construyendo dentro de su cuerpo. Y yo no era el arquitecto, ni el contratista,
ni siquiera quien entregó los materiales de construcción. Solo era el ingenuo que, al parecer, era el dueño de la propiedad donde se estaba llevando a cabo toda esta construcción no autorizada. Otro tipo había comenzado la construcción, y yo había estado completamente ajeno a todo, viviendo mi día pensando que estaba en un matrimonio normal que simplemente estaba pasando por una mala racha. Sorpresa, no es una mala racha. Es una demolición total sin planes de reconstrucción. Es tu esposa gestando el bebé de otro hombre y escondiendo las pruebas tras los documentos de garantía de los electrodomésticos, lo cual es el escondite más tonto o más brillante, según se mire, porque ¿quién mira los documentos de garantía a menos que algo se rompa? El silencio en ese momento era de esos que se pueden sentir físicamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado y me oprimiera el pecho. Sin gritos. Sin dramas. Sin tirar cosas ni golpear paredes como hacen en las películas cuando los hombres descubren que sus esposas los engañan. Solo silencio. Ese silencio en el que te zumban los oídos porque no hay absolutamente ningún sonido que procesar y tu cerebro se asusta por la ausencia de ruido. Ese silencio en el que te vuelves hiperconsciente de tu respiración y tus latidos, y de cómo el ventilador de techo hace ese pequeño clic cada 3 vueltas que nunca antes habías notado en todos los años que llevas viviendo en esta casa. Ese silencio donde oyes a tu orgullo hacer las maletas, pedir un Uber y salir de casa, mientras tu dignidad lo sigue de cerca, ambos ansiosos por salir antes de que las cosas empeoren. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Podrían haber sido 5 minutos. Podría haber sido 1 hora. El tiempo tiene un efecto extraño cuando procesas información que cambia radicalmente tu comprensión de la vida. Es como esas películas donde todo va a cámara lenta durante las partes importantes, solo que no hay música dramática ni un momento heroico que venga a salvar el día. Solo tú, un recibo y la creciente comprensión de que has estado jugando a las damas mientras todos los demás jugaban al ajedrez, y ni siquiera sabías que estabas en una partida hasta que ya habías perdido. No dejaba de pensar en todas esas noches que decía que estaba demasiado cansada, todas esas mañanas que se había portado rara con su teléfono, con toda esa ropa nueva y el perfume, y cómo había estado cuidando sus carbohidratos. Cada señal que había pasado por alto, ignorado o justificado porque reconocer la verdad habría sido demasiado doloroso. Pero la verdad es que no le importa si estás listo o no. No espera a que estés mentalmente bien. No revisa tu agenda para ver si tienes tiempo para un colapso mental total. Simplemente aparece, generalmente en forma de un recibo de Planned Parenthood mal escondido, y te da una bofetada con la realidad. Y resulta que la realidad sabe mucho a traición, con un toque de humillación y un toque de ¿qué demonios hago ahora? Mi esposa estaba embarazada de otro hombre. Esa era mi realidad ahora. Era lo que tenía que incorporar de alguna manera a mi visión del mundo y descubrir cómo lidiar con ello. Ni una sospecha. No te preocupes. No es una fantasía paranoica. Un hecho documentado, con recibo verificado y confirmado por una prueba de embarazo. Doblé el recibo con cuidado, marcándolo por el mismo pliegue que tenía antes, como si tal vez, si lo devolvía tal como lo encontré, pudiera fingir que esto nunca había pasado. Pero la vida no funciona así. No se pueden deshacer las cosas. No se puede desconocer la información. Una vez que has visto tras la cortina, ya no puedes fingir que el mago es realmente mágico. Guardé el recibo en la carpeta detrás de los papeles del seguro, justo donde lo había estado escondido. Entonces me levanté, fui al baño y me miré en el espejo como si me conociera por primera vez. ¿Quién era este tipo? ¿Este marido que no se había dado cuenta de que su esposa lo engañaba? ¿Este hombre que se había creído cada excusa, cada dolor de cabeza, cada alegato de agotamiento? ¿Este completo payaso que había estado durmiendo junto a una mujer embarazada de otro hombre y no había sospechado nada? El tipo del espejo no tenía respuestas. Solo parecía cansado. Realmente cansada. No fingía cansancio como Clarissa después de un día brutal contestando llamadas. Estaba realmente agotada por llevar un matrimonio que solo una persona había intentado salvar. Pero esto fue lo que decidí. Allí, mirándome en el espejo y sintiéndome de 5 centímetros, no iba a confrontarla. Todavía no. Sin gritos. Sin acusaciones. Sin escenas dramáticas donde le agité el recibo en la cara y le exigí respuestas. Porque eso era lo que ella esperaba.
Eso es lo que cualquier persona normal haría. Pero yo ya no seguiría las reglas de la gente normal. ¿Quería jugar? Bien. Que empiece el juego. Pero esta vez, yo sería quien tomaría las decisiones. No la confronté de inmediato, lo cual sé que suena loco porque con cada fibra de mi ser quería irrumpir en esa sala y exigirle saber qué demonios había estado haciendo y con quién. Pero esto es lo que aprendí sobre la ira en ese momento, solo es útil si la canalizas bien. La ira descontrolada te lleva a una pelea a gritos, lágrimas, negaciones y un montón de cosas sin solución. ¿La ira controlada? Eso te da resultados. Eso te da una venganza servida tan fría que podría congelar a alguien. Así que, en lugar de ponerme furioso, me tomé 45 minutos para ponerme en plan de juego, practiqué mi sonrisa en el espejo del baño hasta que pareciera natural en lugar de homicida, y luego bajé las escaleras como si nada hubiera cambiado. Como si siguiera siendo el mismo marido despistado que creía que los dolores de cabeza de su esposa eran reales, que su agotamiento era legítimo y que su teléfono estaba boca abajo por razones totalmente inocentes. Ella estaba en el sofá, como era de esperar, mirando su teléfono con los pies encogidos, con el mismo aspecto de alguien que definitivamente no estaba gestando el embarazo de otro hombre y destruyendo su matrimonio desde dentro. «Hola, cariño», dije, y mi voz sonó normal, lo cual fue un pequeño milagro considerando que mi monólogo interno gritaba como si alguien lo hubiera prendido fuego. Levantó la vista, me dedicó esa sonrisa falsa que ya no me engañaba ni por medio segundo, y dijo, «Oye, llegaste temprano a casa». Sin culpa, sin nerviosismo, solo una conversación informal, como si no estuviera guardando el mayor secreto del mundo. Asentí, entré en la cocina y empecé a sacar cosas del refrigerador para preparar la cena, interpretando el papel de esposo obediente de forma tan convincente que debería haber ganado un Emmy o al menos un Globo de Oro. Quizás uno de esos premios a la trayectoria por la excelencia constante en el campo de fingir que todo está bien cuando en realidad tu vida es un desastre. Durante los siguientes días, fui el esposo perfecto, y lo digo en serio, perfecto. Le sonreí. Le pregunté qué tal le había ido el día y fingí que me importaban las respuestas. La besé en la frente antes de acostarme, como si no estuviera tramando su destrucción social y legal. Le elogié su nuevo perfume. Le dije que se veía hermosa. Fui tan convincente en mi actuación que casi creí que no sabía lo que sabía. Pareció relajarse un poco, como si le preocupara que sospechara, pero ahora veía que seguía siendo el mismo Marco despistado que no se daría cuenta si se tatuaba tramposo en la frente. No sabía que estaba ordenando mis ideas, planeando mi estrategia y esperando el momento perfecto para soltar mi bomba de forma que causara la mayor devastación. Ese momento llegó una semana después de encontrar el recibo. Era sábado por la mañana, una de esas mañanas de Phoenix donde el sol aún no ha convertido la ciudad en un horno de convección, y la verdad es que da gusto estar vivo. Estábamos desayunando. Había hecho panqueques porque, al parecer, ahora era cocinero de comida rápida, además de mis otros trabajos, y Clarissa estaba de buen humor, charlando sobre un drama en el trabajo con el gerente de la oficina y el nuevo becario. La dejé hablar, asintiendo en los momentos oportunos, y luego lo solté como si nada, como si estuviera sugiriendo que probáramos un nuevo restaurante. ¿Sabes qué?, dije, echando jarabe sobre mis panqueques con la firmeza de un cirujano o un sociópata. No estoy seguro de cuál. Quizás deberíamos empezar a intentar tener un bebé. El efecto fue inmediato y espectacular. Se atragantó con el jugo de naranja. De hecho, se atragantó, como en un dibujo animado, ahogándose un poco donde le salía líquido por la nariz, y tuvo que coger una servilleta y toser en ella mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué? Logró graznar entre toses, mirándome como si acabara de sugerir que robáramos un banco, nos uniéramos a una secta o hiciéramos algo igual de loco. Mantuve mi cara completamente neutral, inocente incluso, como si fuera algo normal que sacar a colación en el desayuno. Un bebé, repetí, dándole un mordisco al panqueque y masticando bien antes de continuar porque quería alargar esto y verla retorcerse. Lo he estado pensando. Llevamos un tiempo casados. Parece el momento adecuado, ¿sabes? Formar una familia. Su rostro adoptó unas 17 expresiones diferentes en 3 segundos. Pánico. Miedo. Culpa. Más pánico. Un intento desesperado por parecer normal. Finalmente, optó por un atuendo informal forzado,
que parecía tan natural como un pingüino con smoking en una fiesta en la playa. Y ahora, tartamudeaba, y noté que le temblaba un poco la mano al dejar su vaso de jugo de naranja. Creí que habíamos acordado esperar hasta que me ascendieran. ¡Ay, este ascenso! Ese ascenso mítico del que llevaba meses hablando, pero que por alguna razón nunca se materializó, ni siquiera se materializó, como había mencionado su jefe. El ascenso que siempre estaba a la vuelta de la esquina, fuera de mi alcance, perpetuamente a 6 meses de distancia, sin importar cuánto tiempo pasara. ¿Qué ascenso?, pregunté, con un tono ligero y curioso en lugar de acusador. ¿El puesto de gerente de donas? Fue un golpe bajo, pero vamos. La mujer llevaba el bebé de otro hombre y me mintió en la cara. Creo que tenía derecho a algunos golpes bajos. No apreció mi humor, lo cual supongo que era justo, pero tampoco podía reprenderme sin revelar que su trabajo era completamente ridículo y que no le ofrecía ninguna oportunidad de ascenso. Fingió una risa fingida, ese horrible sonido forzado que haría alguien si le dijeras a punta de pistola que se riera, y sus ojos recorrieron la cocina como si buscara una vía de escape o quizás una trampilla por la que caer. Marco, eso no tiene gracia, dijo, intentando parecer molesta, pero sobre todo con pánico. Voy en serio con mi carrera. Ahora no es un buen momento. Di otro mordisco al panqueque, lo mastiqué despacio, lo tragué y luego la miré con la expresión más inocente que pude fingir. ¿Por qué no? Tenemos estabilidad financiera. Tenemos casa. Ya no somos tan jóvenes. ¿Qué esperamos? Cada palabra era como una pequeña punzada, que le remordía la conciencia, viéndola intentar encontrar razones por las que no podíamos tener un bebé cuando literalmente ya estaba embarazada del hijo de otro. Esto era mejor que cualquier venganza que pudiera haber obtenido con solo confrontarla. Esto era arte. Era ver a alguien cavar su propia tumba en tiempo real mientras creía que estaba siendo astuto. ¿Solo? Necesito concentrarme en mi salud primero, dijo, una excusa nueva que no había escuchado antes. Puntos por la creatividad, supongo. Quiero asegurarme de estar en la mejor forma posible antes de empezar a intentarlo. Ya sabes, bajar unos kilos, mejorar mi alimentación, todo eso. Balbuceaba, las palabras le salían atropelladamente de la cabeza, y veía cómo le empezaba a sudar la frente, aunque la cocina no estaba precisamente cálida. Quizás dentro de un año, más o menos, podamos retomar esta conversación. Un año. Quería ganarse un año, probablemente para saber qué hacer con el bebé que ya llevaba dentro, el que obviamente no sería mío si supuestamente intentábamos concebir. Asentí lentamente, como si estuviera considerando sus palabras y las encontrara razonables. Bueno, dije simplemente, pensé que estaría bien. Pero tienes razón, deberíamos esperar a que estés lista. El alivio en su rostro era casi cómico. De hecho, se hundió un poco en la silla, como si le hubiera quitado un peso de encima, y me dedicó una sonrisa sincera por primera vez en semanas. Una sonrisa auténtica, de esas que le hacían arrugar las comisuras de los ojos. Creyó que había esquivado la bala. Creyó haber resuelto con éxito esta conversación y haber ganado tiempo para analizar su situación. No tenía ni idea de que la bala seguía viniendo, solo estaba tomando la ruta panorámica. Esa fue mi confirmación, en esa reacción. El pánico, el tartamudeo, el intento desesperado de retrasar cualquier conversación sobre bebés. Si hubiera sido inocente, si no hubiera habido embarazo, si me hubiera equivocado completamente en todo, simplemente habría dicho, ahora no, y habría seguido adelante. ¿Pero esa reacción? Eso era culpa. Era alguien que sabía que estaba embarazada y que intentaba desesperadamente evitar que su marido se enterara hasta que supiera cómo manejar la situación. Yo no era el padre, pero estaba a punto de convertirme en el autor de su caída, e iba a escribir esa historia con la atención al detalle de Hemingway y la crueldad de un novelista policíaco que mata personajes por diversión. El resto del fin de semana la observé. La observaba detenidamente, ahora que sabía lo que veía. La forma en que a veces se agarraba el estómago, solo por un segundo, como si estuviera protegiendo algo. La forma en que rechazaba el vino en la cena, lo achacaba a su adicción a la salud, pero ahora sabía la verdadera razón. La forma en que de repente se interesó en tomar vitaminas prenatales, algo que había disimulado comprando un multivitamínico para mujeres y guardándolo en el mismo frasco.
Estaba cubriendo sus huellas, o al menos eso creía. Pero ahora que sabía la verdad, cada pequeño gesto era como ver a alguien agitar una bandera roja gigante mientras insistía en que allí no había nada que ver. Empecé a planear. No de forma imprudente ni emocional, sino con la frialdad de quien juega al ajedrez, mientras todos los demás aún intentan preparar el tablero. Necesitaba pruebas reales, no solo un recibo y mis sospechas. Necesitaba saber quién era el otro. Necesitaba documentación. Necesitaba un caso irrefutable que destruyera su credibilidad por completo. Porque lo que pasa con el divorcio en Arizona es que es un estado sin culpa, lo que significa que la infidelidad técnicamente no importa en los procedimientos legales. Pero sí importa en todo lo demás. Importa ante la opinión pública. Es importante al dividir bienes. Es importante cuando se intenta evitar pagar la pensión alimenticia a una mujer que destruyó su matrimonio. Y, sobre todo, es importante cuando se quiere que todos sepan exactamente qué clase de persona es realmente la exesposa. Así que sonreí. Asentí. La besé en la frente como un hombre que definitivamente no estaba planeando su destrucción. Jugaba el papel de esposo amoroso mientras, en mi interior, ya iba 3 pasos por delante. Planificar mis próximos movimientos como un gran maestro que acaba de descubrir que el jaque mate era inevitable. Solo tenía que desarrollarse en los siguientes movimientos. Creyó que estaba a salvo. Creyó que me había engañado. Creyó que podría seguir viviendo su doble vida hasta que descubriera cómo ocultar el embarazo, culparme a mí o lo que fuera que estuviera planeando. Pero lo bueno de hacerse el tonto es que te da el factor sorpresa. Y la sorpresa es el arma más poderosa que puedes tener cuando alguien ya te ha descartado. Me tomé el día siguiente libre, que era lunes. Y si sabes algo de gestión de obras, sabes que tomarse un lunes libre es prácticamente inaudito, a menos que alguien muera o que tú mismo estés muriendo. Los lunes es cuando todo sale mal. Cuando te enteras de los desastres que ocurrieron el fin de semana. Cuando los contratistas llaman para decirte que no pueden venir, que los materiales no llegaron o que el inspector municipal de repente decide que lo que aprobaron la semana pasada ahora es un problema. Pero no me importó. Llamé a mi supervisor de obra, le dije que tenía una emergencia personal, lo cual, técnicamente, ni siquiera era mentira, y fui directo a la oficina de Patricia Holt, abogada, ubicada en uno de esos edificios profesionales de Scottsdale donde el estacionamiento está lleno de autos de lujo y todos los que pasan por el vestíbulo parecen tener dinero o estar a punto de quitárselo a alguien. Conocí a Patricia a través de un amigo que había pasado por un divorcio complicado hacía unos 2 años. Me dijo que era cara, pero que valía cada centavo, que había destrozado por completo el caso de su exesposa y se había asegurado de que conservara la mayor parte de sus bienes y no tuviera que pagar pensión alimenticia de por vida. En aquel entonces, archivé esa información en la sección de mi cerebro que espero nunca necesite, junto a cómo sobrevivir a un ataque de oso y qué hacer si el paracaídas no se abre. Bueno, sorpresa, lo necesitaba ya y estaba dispuesto a pagar lo que costara, porque ya no se trataba de dinero. Se trataba de principios. Se trataba de asegurarme de que Clarissa no me arruinara la vida y luego se lucrara como una supervillana marital. La oficina de Patricia era justo lo que se esperaría de una abogada que parecía haberse divorciado personalmente de medio Fénix. Ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad, muebles modernos que probablemente costaban más que mi camioneta, y diplomas y certificados cubriendo una pared como trofeos de sus diversas victorias legales. Tenía entre 40 y 50 años, quizá principios de los 50, con el pelo canoso perfectamente peinado que llevaba como un gesto de poder más que como algo que ocultar, y un traje que gritaba, cobro $500 la hora y lo valgo. Cuando su recepcionista me hizo pasar a su oficina, Patricia se levantó, me estrechó la mano con una fuerza increíble y me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio. Señor Álvarez, dijo, recostándose en su silla y cruzando las manos sobre el escritorio. Cuéntemelo todo. No, ¿cómo puedo ayudarte? Oh, ¿cuál parece ser el problema? ¿O ese lenguaje suave y comprensivo que usan algunos abogados? Simplemente, cuéntamelo todo. Como si fuera detective y yo estuviera a punto de confesar un crimen. Excepto que el crimen fue cometido contra mí y ella iba a ayudarme a asegurarme de que el verdadero criminal pagara por ello. Así que le conté todo. Y lo digo en serio, todo. Los 3 meses sin intimidad, los dolores de cabeza,
el agotamiento de su trabajo de recepcionista, increíblemente exigente, el nuevo perfume y los cambios de vestuario, el teléfono siempre boca abajo, y finalmente, el recibo de Planned Parenthood que encontré escondido detrás de las garantías de nuestros electrodomésticos como una bomba de relojería a punto de explotar. Patricia no me interrumpió ni una sola vez. Simplemente se sentó allí, tomando notas de vez en cuando en un bloc de notas con un bolígrafo que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de la compra de la mayoría de la gente, con el rostro completamente neutral, como si estuviera describiendo el clima en lugar del colapso de mi matrimonio. Cuando terminé, hubo un momento de silencio en el que ella terminó de escribir lo que fuera que estuviera haciendo, dejó el bolígrafo y me miró con la expresión de alguien que ha visto esta misma situación unas 8000 veces y no le ha afectado en absoluto. ¿Quieres venganza, verdad o ambas?, preguntó, y juro por Dios que casi me río porque era una pregunta tan directa. Sin juicios, sin moralizar, sin sermones sobre tomar el camino correcto o ser mejor persona. Una simple pregunta sobre qué quería de esta situación, formulada como si me preguntara si quería crema y azúcar en el café. La miré, a esta mujer que aparentemente estaba a punto de convertirse en mi cómplice en la destrucción legal de la vida de mi esposa, y dije lo único lógico. Sí, simplemente sí. Porque quería venganza y verdad, y ambas, y todo lo demás. Quería que Clarissa asumiera las consecuencias de lo que había hecho. Quería que todos supieran la verdad sobre quién era ella en realidad. Quería que se arrepintiera de haber pensado que podría jugar conmigo así. Patricia sonrió, y era la sonrisa de un tiburón que acaba de ver una foca particularmente jugosa. Entonces necesitarás pruebas y paciencia. Piensa en esto como ajedrez, no como boxeo. Ajedrez, no boxeo. En otras palabras, no te lances con golpes descontrolados esperando asestar un golpe de gracia. Planifica tus movimientos, piensa con anticipación y acorrala lentamente a tu oponente hasta que no tenga a dónde ir. Sacó un bloc de notas nuevo y empezó a anotar lo que llamó mis acciones, en el lenguaje de los abogados, cosas que debes hacer para que pueda destruir a tu esposa en el tribunal y también ante la opinión pública. Primer punto, la documentación. Necesitaba documentarlo todo a partir de ese momento. Cada conversación, cada mensaje de texto, cada comportamiento extraño. Todo tenía que quedar registrado con fecha y hora, como si estuviera creando un expediente, lo cual supongo que era. Patricia me explicó que en un divorcio, sobre todo si implicaba infidelidad y un embarazo ajeno, contar con una cronología detallada sería crucial. No solo para el proceso legal, sino también para mi propia credibilidad. Había visto demasiados casos en los que el cónyuge infiel lograba cambiar el guión y hacerse pasar por la víctima, y no iba a permitir que eso me pasara. Segundo punto, auditoría financiera. Necesitaba revisar nuestras cuentas bancarias, los extractos de las tarjetas de crédito, todo, y buscar cualquier gasto inusual. Habitaciones de hotel, cenas caras, regalos que no eran para mí, cualquier cosa que pudiera indicar en que había estado gastando tiempo y dinero en sus actividades extracurriculares. Patricia dijo que, en 9 de cada 10 ocasiones, los infieles dejan un rastro financiero más fácil de seguir que las migajas de pan en un bosque. Se descuidan, explicó. Creen que su cónyuge no les presta atención, así que dejan de preocuparse por ocultar sus huellas. Ahí es cuando los atrapas. Tercer punto, la autorización de la prueba de paternidad. Este era el gran problema. Patricia necesitaba documentación que demostrara que el bebé no era mío, lo que significaba que eventualmente necesitaríamos una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. Pero eso vendría después del nacimiento del bebé. Por ahora, solo quería que estuviera preparada para ese paso y que entendiera que sería parte del proceso. Me explicó que en Arizona, si estás casado cuando nace un bebé, se te presume automáticamente el padre a menos que se demuestre lo contrario, lo que significaba que, sin una prueba de paternidad, podría acabar siendo legalmente responsable de un niño que ni siquiera era mío. Ese pensamiento fue tan aterrador que sentí que se me subía la presión allí mismo, en su oficina. Cuarto punto, investigador privado. Aquí fue donde la cosa se puso seria y también cara. Patricia trabajaba habitualmente con un hombre llamado Robert Kane, que al parecer se especializaba en casos de infidelidad conyugal y tenía una tasa de éxito que pondría celoso a cualquier jugador de béisbol. Explicó que Robert podía seguir a Clarissa, documentar con quién se reunía, obtener pruebas fotográficas de la aventura y, básicamente, construir un caso irrefutable que ella no pudiera negar ni convertir en otra cosa.
No es barato, me advirtió Patricia, pero vale la pena. Porque cuando vayamos a juicio o incluso si solo negociamos un acuerdo, tener fotos y documentación de su infidelidad significa que no tiene ninguna influencia. No puede alegar que fuiste el mal marido. No puede pedir pensión alimenticia. No puede hacerse la víctima. Le quitamos todas sus armas. Pregunté cuánto iba a costar todo esto, porque no soy muy adinerado y presentía que se iba a poner caro enseguida. Patricia no me lo edulcoró. Entre sus honorarios, el investigador, las costas judiciales y otros gastos, me esperaba entre $15.000 y $20.000, quizá más, dependiendo de lo complicadas que se pusieran las cosas. Se me encogió el estómago porque era mucho dinero, pero luego pensé en la alternativa. La alternativa era dejar que Clarissa se saliera con la suya, tal vez incluso dejarme con la manutención de un niño que no era mío, posiblemente pagando su pensión alimenticia porque no podía demostrar que me había sido infiel. De repente, $15.000 me parecieron una ganga. Esto es lo que va a pasar, dijo Patricia, inclinándose hacia adelante con los codos sobre el escritorio y con expresión seria. Te irás a casa y te comportarás con total normalidad. Serás el marido perfecto. No vas a confrontarla. No vas a dejar ver que sabes algo, y de ninguna manera, vas a hacer ninguna estupidez como seguirla tú mismo o confrontar al otro hombre si descubres quién es. Vas a dejar que Robert haga su trabajo mientras tú te haces el tonto. ¿Puedes hacer eso? Asentí porque ya había estado haciendo exactamente eso la última semana, y al parecer, se me daba bastante bien. Ella continuó, bien, porque en cuanto la confrontes, contratará un abogado, aclarará su historia y nos dificultará mucho el trabajo. Ahora mismo, cree que está a salvo. Ella cree que no lo sabes. Esa es nuestra ventaja y no vamos a desperdiciarla. Pasamos otra hora repasando detalles, firmando documentos y discutiendo la estrategia. Patricia explicó que, una vez que tuviéramos suficientes pruebas, le daríamos a Clarissa los papeles del divorcio, junto con toda la documentación de su infidelidad, y básicamente la acorralaríamos, donde su única opción sería aceptar cualquier acuerdo que le ofreciéramos o enfrentarse a una brutal batalla legal que perdería sin remedio. No pretendemos ser crueles, dijo Patricia, aunque su sonrisa sugería que tampoco le quitaría el sueño. Solo nos aseguramos de que no te estafen 2 veces. Me dio su tarjeta, junto con los datos de contacto de Robert Kane, y me dijo que lo llamara esa misma tarde para concertar una primera consulta. Así que salí de su despacho con el papeleo, los contactos y la tranquila confianza de un hombre que sabía que su esposa estaba cayendo en su propia trampa, con tacones que no podía permitirse y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La ira que sentí al encontrar el recibo se había transformado en algo más frío y centrado. Ya no se trataba de emociones. Eran negocios. Se trataba de protegerme legal, financiera y emocionalmente de una mujer que decidió que nuestros votos matrimoniales eran más bien sugerencias que compromisos reales. Mientras conducía a casa, sentí algo que no había sentido en meses, esperanza. No la esperanza de que mi matrimonio pudiera salvarse, que ese barco ya había zarpado, se había hundido y ahora estaba siendo devorado por tiburones en el fondo del océano, sino la esperanza de poder salir de esta situación con mi dignidad, mis bienes y mi futuro intactos, y la esperanza de que Clarissa finalmente enfrentara las consecuencias reales de sus actos en lugar de simplemente salirse con la suya como al parecer hacen tantos infieles. Unas 2 semanas después de mi reunión con Patricia, Clarissa anunció durante la cena, pasta, que al parecer decidió que podía volver a comer ahora que había dejado de hablar del bebé, que necesitaba visitar a su prima en Tucson ese fin de semana. Su prima. En Tucson. La misma prima que, y esto es lo divertido, no existe. Lo sé porque he conocido a toda la familia de Clarissa varias veces a lo largo de los años en diversas festividades y reuniones familiares, y no hay ningún primo en Tucson. Hay una tía en Flagstaff, un tío en Mesa y un primo segundo en algún lugar de California, pero ningún primo en Tucson. Pero no lo señalé porque seguía haciendo el papel de marido despistado que definitivamente no estaba al tanto de su juego. Así que asentí y dije, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Parecía casi sorprendida de que no lo cuestionara, como si se hubiera estado preparando para una discusión que nunca llegó. Solo sábado, dijo, dando vueltas a la pasta en el tenedor con estudiada naturalidad. Me voy por la mañana y vuelvo por la tarde. Está pasando por un momento difícil y necesita hablar con alguien.
Las mentiras le salían con tanta naturalidad que me pregunté si las habría estado practicando. Quizás ensayando frente al espejo igual que yo había practicado mi sonrisa falsa. Algunas cosas. Eso es maravillosamente vago. Podría significar literalmente cualquier cosa. También podría no significar absolutamente nada porque, de nuevo, esta prima no existe y Clarissa estaba a punto de pasar el sábado haciendo algo que definitivamente no era visitar a su familia. Me hice el interesante, expresando la justa preocupación por los problemas ficticios de su prima ficticia e incluso me ofrecía acompañarla para darle apoyo moral. El pánico que se dibujó en su rostro fue tan rápido que casi lo pasé por alto, pero ahora estaba atento, registrando cada señal, cada microexpresión que delataba su culpa. No, no dijo rápidamente. Son cosas personales de chicas. Te aburrirías. Además, ¿no tienes esa cosa con los chicos este fin de semana? No tuve nada con ninguno, pero asentí de todos modos porque me estaba dando la excusa perfecta. ¿De acuerdo? Bueno, dile a tu prima que espero que todo salga bien. La palabra prima me supo a veneno, pero sonreí. Llegó el sábado por la mañana y Clarissa se levantó temprano, lo que debería haber sido mi primera señal de que algo andaba mal, ya que esta mujer no se había levantado antes de las 9 en un fin de semana en aproximadamente 3 años. Pero allí estaba a las 7 de la mañana, duchada y vestida con un atuendo demasiado elegante para visitar a una prima que supuestamente estaba pasando por problemas personales. Hablamos de maquillada al 100%, con el pelo rizado, esos vaqueros ajustados que se había comprado hacía poco y una blusa que dejaba ver el escote justo para ser interesante sin ser obvia. «¡Guau!», dije, mirándola de arriba abajo, que tu prima sí que debe de ser una pasada si te vistes así. Se rió con esa risa falsa que sonaba como un coche intentando arrancar con frío. Solo quiero quedar bien. ¿Es un delito? La seguí unos 10 minutos después de que se fuera, lo cual sé que suena a película de detectives. Pero Patricia me había dejado claro que a veces es necesario hacer un reconocimiento personal antes de llamar a un profesional. Robert Kane, el investigador privado, ya estaba contratado y se encargaría de la vigilancia exhaustiva. Pero esto era solo para confirmar mis sospechas y hacerme una idea general de a dónde iba. Me mantuve a varios kilómetros de distancia, lo cual es más difícil de lo que parece cuando conduces una camioneta roja que no es precisamente discreta. Pero Clarissa estaba tan segura de su engaño que ni siquiera miró el retrovisor para ver si alguien la seguía. No se dirigió a Tucson. Sorpresa, sorpresa. En cambio, condujo unos 20 minutos en dirección completamente opuesta hacia Tempe, que, para quienes no estén familiarizados con la geografía de Arizona, no está ni cerca de Tucson. Tucson está a unas 2 horas al sur. Tempe está prácticamente al lado de Phoenix. Así que, o su prima se había mudado sin mencionarlo, o, y esto parecía mucho más probable, Clarissa era una mentirosa. Finalmente, llegó a un barrio residencial, una de esas zonas con casas modestas que se parecen vagamente, como si el promotor solo hubiera tenido un plano y lo hubiera copiado 40 veces con pequeñas variaciones. Aparcó frente a una casa color canela con un césped marchito que claramente no se había regado en semanas y un buzón inclinado 30 grados como si se hubiera dado por vencido. Y entonces apareció. El otro, el rompehogares, el padre del bebé de mi esposa. Salió de la casa y pude ver por primera vez al hombre que se había acostado con Clarissa mientras yo trabajaba construyendo cosas e intentaba mantener vivo nuestro matrimonio. Era alto, eso sí. Debía de medir 1,88 o 1,9 metros, con ese bronceado artificial que les queda a los chicos cuando pasan demasiado tiempo en camas solares intentando parecer surfistas, aunque estemos en medio del desierto. Tenía el pelo oscuro peinado con demasiado producto, un tatuaje tribal visible en el brazo, y vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos de baloncesto como si acabara de levantarse de la cama, que probablemente era así. ¿Este era el hombre? Este era el hombre por el que Clarissa había elegido antes que por mí. Esta era la persona por la que creía que valía la pena destruir nuestro matrimonio. Y, sinceramente, casi me ofendió su aspecto mediocre. Se acercó a su coche, abrió la puerta del conductor y la besó. No fue un beso amistoso en la mejilla. No fue un beso de «hola, amigo». Fue un beso de película romántica, de telenovela, de esos que dejan claro que dos personas tienen una intimidad que nada tiene que ver con una amistad casual. Lo vi con la cámara del teléfono,
con el zoom al máximo, tomando fotos y vídeos como si me fuera la vida en ello, lo cual, legalmente, era cierto. Mi teléfono grababa automáticamente la hora de cada foto, algo que Patricia me había explicado que sería crucial para establecer una cronología. Me aseguré de capturar el número de la casa, el letrero de la calle, el coche de Clarissa con la matrícula visible y múltiples ángulos de ella y el tipo juntos. Ella entró, cerraron la puerta tras ellos y yo me senté en mi camioneta a media cuadra de distancia, parcialmente escondido detrás de un camión de jardinería que había sido abandonado allí convenientemente, probablemente por trabajadores en su hora de almuerzo. Sentí que debería sentir algo dramático, rabia, desamor, traición, quizá incluso celos, pero sobre todo lo que sentí fue reivindicación mezclada con una buena dosis de asco, porque esto lo confirmaba todo. Esto significaba que no estaba loca, que mis sospechas eran correctas, que cuando llegáramos a juicio, tendría pruebas que Clarissa no podría justificar ni negar. No estaba visitando a una prima, estaba visitando al padre de su bebé, el tipo que la había dejado embarazada mientras me decía que tenía dolores de cabeza, mientras ella estaba encerrada viviendo su doble vida, haciendo quién sabe qué con el capitán tatuaje tribal. Estaba afuera planeando el final de temporada, y déjenme decirles que tenía algunas ideas para el final de la serie. Llamé a Robert Kane desde mi camioneta, le di la dirección, le describí al tipo y le dije que necesitaba una verificación completa de antecedentes lo antes posible. Robert, que parecía llevar casi 100 años en este trabajo y no le inmutaba en absoluto el drama matrimonial, me dijo que tendría información preliminar el lunes y un informe completo para el final de la semana. También dijo que había instalado vigilancia en la casa y en Clarissa para documentar sus encuentros y establecer un patrón de comportamiento. Es un buen trabajo, me dijo. La mayoría de los clientes no obtienen este tipo de pruebas por sí solos. Tienes un talento increíble para esto. Sí, bueno, la necesidad es la madre de la invención, o en este caso, la madre de convertirse en un investigador privado aficionado porque tu esposa decidió presentarse al papel del peor esposo del mundo. Esperé unas 3 horas, que pasé alternando entre tomar fotos de la casa desde diferentes ángulos. Nunca se sabe qué podría ser útil en el tribunal, mientras investigo la ley de divorcio de Arizona en mi teléfono. ¿Sabías que Arizona es un estado de comunidad de bienes? Eso significa que todo lo adquirido durante el matrimonio se divide al 50%, a menos que se pueda demostrar culpa. Y aunque Arizona es técnicamente un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no es necesario demostrar mala conducta para divorciarse, los jueces pueden, y de hecho consideran, la infidelidad al dividir los bienes y determinar la manutención conyugal. Traducción: tenía muchas posibilidades de no arruinarme económicamente por este desastre. Alrededor de las 2 de la tarde, Clarissa finalmente salió de casa, con un aspecto mucho más desaliñado que al llegar. Llevaba el pelo revuelto, el maquillaje corrido y una expresión de satisfacción que me dio ganas de tirar el teléfono por el parabrisas. El hombre de la tribu con camiseta sin mangas le dio otro beso de despedida, esta vez con un toqueteo adicional que no necesitaba ver, pero que documenté de todos modos porque, de nuevo, era evidencia. Se subió a su coche y se marchó, probablemente de vuelta a casa para contarme todo sobre su visita completamente ficticia con su primo completamente ficticio y sus problemas completamente ficticios que requirieron una visita de 6 horas. No la seguí a casa. En cambio, me quedé allí sentado otros 30 minutos, simplemente mirando esa casa, una casa completamente normal y corriente en un barrio completamente normal donde mi esposa había estado teniendo una aventura. Se parecía a todas las demás casas de la calle. Nada especial. Nada que gritara, aquí es donde los matrimonios llegan a su fin. Solo una casa normal con un césped marchito y un buzón torcido, y dentro estaba el tipo que decidió que acostarse con la esposa de otro era algo totalmente razonable. Me preguntaba si sabía de mi existencia. Me pregunté si Clarissa le había dicho que estaba casada o si, convenientemente, había omitido ese detalle de su relación. Me pregunté si él tenía idea de que estaba a punto de ser padre y que tendría que pagar la manutención de sus hijos muy pronto. Alerta de spoiler, la situación no terminó bien para ninguno de los dos, pero aún no hemos llegado a ese punto. En ese momento, todavía estaba en la fase de recopilación de pruebas, seguía pensando a largo plazo, seguía fingiendo ser el marido despistado que definitivamente no había pasado el sábado siguiendo a su esposa a casa de su novio y documentando su romance con la minuciosidad de un fotógrafo profesional. Conduje a casa,
asegurándome de llegar una hora antes que Clarissa, según su horario habitual, y empecé a trabajar en el jardín para parecer apropiadamente ocupado y definitivamente no como alguien que acababa de pasar el día de vigilancia. Cuando ella llegó a casa, yo estaba sudado y cubierto de recortes, la imagen de un marido que había pasado el día haciendo cosas productivas en casa. ¿Cómo estuvo tu prima?, le pregunté, dándole un beso en la mejilla como si de verdad creyera que había estado en Tucson. Sonrió, esa sonrisa falsa que reconocí al instante. Bien. Mejor. Creo que hablar la ayudó mucho. Asentí con comprensión, interpretando mi papel a la perfección. Qué bien, cariño. Me alegra que hayas podido estar ahí para ella. Y el Oscar a la mejor interpretación de un esposo que sabe que su esposa es una basura es para Marco Álvarez. Haz una reverencia, amigo. Te lo has ganado. Esa noche dormí mejor que en meses, porque tenía pruebas. Tenía fotos. Tenía marcas de tiempo. Tenía una dirección, y pronto tendría un nombre y una verificación de antecedentes. Clarissa pensó que me estaba tomando el pelo, pero no se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, y yo fui quien lo dijo. Robert Kane me llamó el lunes por la mañana con información preliminar, y déjenme decirles que fue incluso mejor de lo que esperaba. De hecho, mejor no es la palabra correcta. Más catastrófico, más terrible, más absolutamente hilarante, con un toque oscuro y de justicia kármica. El hombre se llamaba Jason Morales, tenía 32 años, y su vida, al parecer, era una clase magistral de malas decisiones y, luego, de decisiones aún peores para intentar corregir las malas decisiones originales. Robert recitó los detalles con el tono desenfadado de quien lee la lista de la compra, pero cada detalle era como un pequeño regalo envuelto, lleno de alegría malsana, coronado con un lazo hecho con el pésimo juicio de Clarissa. Para empezar, Jason estaba desempleado. No hacía mucho. La verdad es que no sabía si sentirme insultado porque me hubiera engañado con semejante degradación o aliviado de alejarme de alguien con tan terrible falta de criterio. La verificación de antecedentes también reveló que Jason tenía antecedentes penales, porque claro que los tenía. Nada grave, ningún delito violento ni nada que lo inscribiera en el registro, pero tenía una condena por conducir bajo los efectos del alcohol de hacía 3 años y un par de cargos menores por posesión de marihuana antes de que fuera legal en Arizona. También lo habían desalojado 2 veces en los últimos 5 años por no pagar el alquiler, lo que explicaba por qué vivía en esa casa con el césped marchito y el buzón torcido. Según Robert, Jason alquilaba ese lugar mes a mes y, sorpresa, ya llevaba 2 meses de retraso en el pago. Este hombre no pagaba absolutamente nada a tiempo. Ni el alquiler, ni la manutención, ni probablemente el teléfono ni la luz, ni nada que requiriera responsabilidades básicas de un adulto. Me quedé sentado en mi camioneta. Había contestado la llamada en el estacionamiento de una obra porque no quería que nadie oyera la conversación, solo asimilando la información y tratando de comprender las decisiones de Clarissa. Había echado a perder nuestro matrimonio, nuestra casa, toda nuestra vida juntos, por un tipo que era básicamente una bandera roja andante. Un hombre que no podía conservar un trabajo, no quería mantener a su hijo, tenía antecedentes penales y, al parecer, le daban asco pagar las cuentas o llegar a tiempo a cualquier cosa. Este era el hombre que ella había elegido. Este era el padre de su bebé. Esta era la persona por la que ella creía que valía la pena arriesgarlo todo, y yo, sinceramente, no entendía los cálculos de esa decisión. ¿Seguro que quieres llegar tan lejos?, preguntó Robert después de terminar de repasarme las peores decisiones de Jason. Creo que me estaba dando una salida, para asegurarse de que realmente quería seguir adelante con la investigación completa y el proceso de divorcio, porque una vez que se toma este camino, no hay vuelta atrás. No puedes ignorar esta información. No puedes ignorar lo que tu esposa ha estado haciendo y con quién. Pero no lo dudé ni un segundo. Amigo. Se lo dije. Ella llegó hasta aquí con Jason. Me estoy poniendo al día. Porque esa era la verdad. Clarissa ya había tomado sus decisiones. Ella ya había decidido que nuestro matrimonio valía menos que lo que ella recibiera de un vago, que ni siquiera podía mantener a su primer hijo. Solo me aseguraba de no ser destruido en el proceso de su autodestrucción. Robert rió, con esa risa seca que sugería que había visto exactamente esa misma situación innumerables veces. De acuerdo.
Te enviaré el informe completo el miércoles, junto con fotos de vigilancia de esta semana. Ya hemos documentado 3 reuniones más entre ellos. 3 reuniones más. Así que no fue algo puntual, ni siquiera un desliz ocasional. Era una relación completa, una vida completamente distinta que ella vivía a mis espaldas, y la había mantenido con tanta naturalidad que pudo reunirme 3 veces en menos de una semana mientras seguía llegando a casa quejándose de estar demasiado cansada para ser mi esposa. La audacia de todo esto habría sido impresionante si no fuera tan devastadora. Esa noche, Clarissa anunció que quería salir a cenar a un lugar especial. Había estado de un humor inusualmente bueno todo el día, enviándome mensajes desde el trabajo con emojis de corazones y comportándose como la esposa con la que me había casado, en lugar de la desconocida con la que había estado viviendo los últimos meses. Sabía que era. Era la culpa apareciendo como una estrella, probablemente porque empezaba a sentirse mal por haber tenido una aventura con un vago desempleado estando embarazada de su hijo. O tal vez había tenido un aumento de hormonas durante el embarazo que le hizo recordar por un momento que tenía marido. De cualquier manera, lo estaba intentando, y yo iba a dejar que lo intentara hasta el momento en que destruyera su mundo con la verdad. ¿A dónde quieres ir?, pregunté, sabiendo ya cuál sería su respuesta, pues Clarissa era predecible incluso cuando creía ser espontánea. ¿Qué tal la Verona?, sugirió, con los ojos iluminados con lo que parecía genuina emoción. La Verona era nuestro antiguo lugar de citas, el restaurante italiano al que íbamos para ocasiones especiales, cuando éramos felices, o al menos cuando yo creía que lo éramos. Era agradable, pero no demasiado sofisticado, tenía buena comida y tenía suficiente valor sentimental como para que sugerirlo significara algo. Suena perfecto, le dije, y lo decía en serio, porque había estado planeando para esta situación. Patricia había preparado los papeles del divorcio, yo tenía las pruebas reunidas y esperaba el momento oportuno para presentarlas todas. Clarissa me acababa de servir ese momento en bandeja de plata, o supongo que, en este caso, en un plato de comida italiana cara. Reservamos para el viernes por la noche y pasé los siguientes días actuando como si todo estuviera normal, mientras que en mi interior me preparaba para lo que era, en esencia, la opción nuclear de las confrontaciones matrimoniales. Patricia me había explicado exactamente qué hacer, qué decir y, sobre todo, qué no hacer. No te emociones, me había instruido. No grites, no llores, no le des argumentos para que te considere el loco. Mantén la calma, sé objetivo y deja que la evidencia hable por sí sola. Lo había practicado mentalmente tantas veces que podría haberlo representado en Broadway. La serena revelación, el sobre Manila, las fotos y la documentación, su cara al darse cuenta de que la habían pillado. Había estado planeando este momento durante semanas, y por fin se hacía realidad. Llegó el viernes y Clarissa pasó 2 horas preparándose, lo que debería haberme dado una pista de que estaba planeando algo importante. Llevaba un vestido azul que nunca había visto, probablemente comprado en una de sus compras con dinero de nuestra cuenta conjunta, que técnicamente era mío, ya que apenas ganaba en su trabajo de recepcionista. Se veía hermosa, debo admitirlo, y por un instante, sentí una punzada de algo que podría haber sido tristeza, arrepentimiento o simplemente el fantasma de lo que solíamos ser, que me atormentaba por última vez. Pero entonces recordé a Jason Morales, desempleado, un irresponsable extraordinario, y la tristeza se evaporó más rápido que el agua en el pavimento de Phoenix en julio. Me tomó de la mano por encima de la mesa en la Verona, con los ojos brillantes de lo que parecían lágrimas, pero que podrían haber sido solo la luz de las velas reflejándose en sus lentes de contacto. Nos habían sentado en una mesa de la esquina, bastante privada, lo cual era perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El camarero trajo vino, aunque Clarissa lo rechazó, otra prueba del embarazo del que aún no me había hablado, y pedí pollo marsala mientras ella pedía una ensalada porque, al parecer, seguíamos fingiendo que cuidaba sus carbohidratos. Estaba nerviosa, lo notaba, jugueteando con su servilleta y charlando de cosas triviales sobre el trabajo, el tiempo y cualquier cosa menos sobre lo que realmente me había traído a decir. Finalmente, después de que llegaran los aperitivos y hubiéramos aguantado unos 15 minutos de la charla más incómoda de la historia de la gastronomía italiana, respiró hondo como si estuviera a punto de meterse en agua fría. Extendió la mano por encima de la mesa y me agarró las dos, apretándolas con fuerza como si temiera que saliera corriendo si no me sujetaba. Tenía los ojos llorosos, llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse, y una sonrisa que se suponía que debía parecer feliz, pero que en realidad parecía aterrorizada. Marco,
dijo con la voz ligeramente temblorosa, tengo una noticia increíble. Ya sabía lo que iba a decir, lo sabía desde hacía semanas, pero me hice la tonta porque eso es lo que hacemos cuando estamos a punto de destruirle la vida a alguien. Dejamos que se las arreglen solos, que se ahorquen con su propia cuerda, que crean, aunque solo sea por unos segundos más, que todo va a estar bien. Ah, sí dije, intentando sonar curiosa en lugar de como un hombre que estaba a punto de arruinarle la noche y posiblemente la vida entera. Ella asintió, las lágrimas se le desbordaban y le corrían por las mejillas, dejando pequeños rastros en su maquillaje cuidadosamente aplicado. Vamos a tener un bebé, anunció, apretándome las manos con tanta fuerza que casi me dolió. ¿Vas a ser papá? Jadeé, de verdad jadeé, como si estuviera audicionando para una obra de teatro comunitario sobre un esposo sorprendido al enterarse de que va a ser padre y me estuviera excediendo con la interpretación dramática. Ni hablar, dije, con un tono de voz probablemente demasiado entusiasta para ser creíble, pero Clarissa estaba tan absorta en su actuación que no se dio cuenta. Ahora lloraba a mares, con lágrimas corriendo por su rostro y arruinando el maquillaje que tanto le había costado aplicar. Después de tanto tiempo, continué, asumiendo mi papel, apretándole las manos como si fuera la mejor noticia que había recibido en mi vida, en lugar de la confirmación de que mi esposa era un desastre de ser humano, mentiroso e infiel. Sí, sollozó, asintiendo con tanta fuerza que temí que se produjera un latigazo cervical. Me hice la prueba hace unas semanas y quería estar completamente seguro antes de decírtelo. Ya fui al médico y todo. De verdad que vamos a tener un bebé, Marco, vas a ser papá. La forma en que insistía en que ibas a ser papá era casi graciosa, de una forma oscura y retorcida, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. Como si lo hubiera dicho suficientes veces con suficiente convicción, de alguna manera se haría realidad y borraría el hecho de que se había acostado con Jason Morales, un holgazán profesional, mientras me decía que estaba demasiado agotada para tener intimidad con su propio marido. Nuestro camarero eligió ese momento para aparecer, probablemente atraído por el llanto de Clarissa, y preguntó si todo estaba bien. Lo despedí con una sonrisa. Todo es perfecto, le dije. Acabamos de enterarnos de que vamos a tener un bebé. Su rostro se iluminó con esa alegría profesional que los trabajadores de servicios perfeccionan tras años fingiendo preocuparse por la vida de desconocidos. Felicidades, dijo, y juro que parecía realmente feliz por nosotros, lo que me hizo sentir un poco culpable porque el pobre no tenía ni idea de que estaba presenciando lo que estaba a punto de convertirse en la cena más incómoda de toda su carrera. Nos ofreció champán por cuenta de la casa, que Clarissa obviamente no pudo aceptar porque, ya saben, estaba embarazada, así que trajo sidra espumosa y la sirvió en copas elegantes como si estuviéramos celebrando algo que mereciera la pena. Levanté mi copa, miré a Clarissa directamente a los ojos y le dije con una sonrisa que probablemente parecía más depredadora que de felicitación, felicidades, cariño. Chocó su copa contra la mía, todavía llorando, todavía sonriendo, completamente ajena a que acababa de entrar en el acto final de su propia tragedia. Bebimos, o al menos yo bebí mientras ella bebía su sidra espumosa como si fuera champán, y luego, lenta y deliberadamente, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué el sobremanila que había llevado encima toda la noche como un arma cargada a punto de ser disparada. El sobre era grueso, lleno de documentos y fotos, y sonó con un agradable ruido al dejarlo en la mesa entre nosotras, justo al lado de la cesta del pan y el platito de aceite de oliva. La sonrisa de Clarissa se desvaneció levemente al verlo, sus ojos iban del sobre a mi rostro y viceversa, intentando comprender qué estaba pasando. ¿Qué es esto?, preguntó con voz repentinamente insegura, mientras las lágrimas se secaban como si hubiera cerrado un grifo. Seguí sonriendo, con esa misma sonrisa serena que llevaba semanas, esa que empezaba a parecerme más natural que cualquier expresión genuina que hubiera tenido en meses. Solo una pequeña sorpresa, dije, empujando el sobre por la mesa hacia ella como si estuviera repartiendo cartas en la peor partida de póker del mundo. Miró el sobre como si fuera a explotar, con la mano suspendida sobre él, pero sin llegar a tocarlo, como si ya supiera instintivamente que lo que hubiera dentro iba a arruinar esta agradable cena y probablemente su vida entera. Ábrelo. La animé, tomando otro sorbo de champán, porque iba a necesitar alcohol para aguantar los siguientes 10 minutos sin reírme ni tirar nada. Ella cogió el sobre con manos temblorosas, y yo me lavé mientras ella lo abría, sacaba el contenido y empezaba a revisar los papeles uno por uno. Primero vinieron las fotos, unas preciosas impresiones brillantes de 8x10 que había revelado profesionalmente,
Porque si vas a destrozarle la vida a tu mujer, mejor que lo hagas con imágenes de alta calidad. Allí estaba, nítida y a todo color, besando a Jason Morales afuera de su casa en Tempe. Otra foto de ellos con su brazo alrededor de su cintura. Otra de ella entrando a su casa. Otra de ella yéndose 3 horas después, con un aspecto desaliñado. Cada foto tenía la fecha y la hora, impresas en la esquina como si fuera una prueba en la escena de un crimen, lo cual supongo que era cierto. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con los días que, según ella, visitaba a su primo inexistente en Tucson, trabajaba hasta tarde en la oficina o hacía recados que, al parecer, le llevaban 4 horas. El rostro de Clarissa pasó de bronceado a pálido y a casi gris en apenas 5 segundos, lo cual es impresionante si lo piensas, como ver un lapso de tiempo de alguien dándose cuenta de que todo su mundo se derrumba. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez jadeando, pero no emitió ningún sonido. Simplemente seguía mirando las fotos, hojeándolas una tras otra, y pude ver su cerebro. Intentando desesperadamente encontrar una explicación que justificara esto, una historia que explicara por qué besaba y manoseaba a otro hombre en múltiples ocasiones mientras estaba casada conmigo. Mucha suerte con eso, cariño. Había pasado semanas pensando en posibles explicaciones, y siempre me quedaba con las manos vacías. Detrás de las fotos estaban los documentos. La verificación de antecedentes de Jason Morales, con sus antecedentes penales, historial laboral, o la falta de ellos, y lo mejor, la orden de manutención infantil pendiente que demostraba que le debía $8,000 a la anterior madre de su bebé y que no había pagado ni un centavo en más de un año. Resalté esa parte en amarillo para asegurarme de que no se la perdiera. Luego vinieron copias de su recibo de planificación familiar, registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes entre ella y un número que Robert Kane había confirmado que pertenecía a Jason, y extractos bancarios que mostraban retiros y compras en cajeros automáticos en Tempe en días que ella afirmaba haber estado en otros lugares. Cada prueba estaba organizada, etiquetada y era imposible de negar o justificar. Los documentos finales en el sobre fueron la verdadera sorpresa. Los informes policiales indicaban que Robert había presentado la documentación de la aventura para fines legales, formularios de autorización de ADN que se usarían después del nacimiento del bebé para demostrar que yo no era el padre, y fotocopias de los papeles del divorcio que Patricia ya había preparado y que presentaría el lunes por la mañana. Todo estaba escrito con precisión, una hoja de ruta completa de su aventura y mi estrategia de salida de este desastre matrimonial. No había dejado nada al azar. Cada detalle fue documentado, cada reunión fotografiada, cada mentira expuesta, resaltada y presentada en un formato que se sostendría en cualquier tribunal del estado de Arizona. Las manos de Clarissa temblaban tanto que los papeles crujían, produciendo un horrible crujido que era el único ruido en nuestro pequeño rincón del restaurante. Otros comensales charlaban y reían, probablemente celebrando momentos felices, completamente ajenos a la bomba nuclear que acababa de detonar en la mesa 12. Su rostro había pasado de gris a rojo, enrojecido por lo que supuse era una mezcla de vergüenza, remordimiento y pánico. Me miró con los ojos abiertos y desesperados, con el rímel corrido por las mejillas en mechones negros que la hacían parecer un mapache al que habían pillado robando basura. Marco, susurró, y su voz apenas se oía por encima del ruido de fondo del restaurante. No dije nada. Me quedé allí sentado, bebiendo champán a sorbos, observándola procesar la completa aniquilación del plan que había estado tramando en su mente intrigante. Probablemente planeaba anunciar el embarazo, dejar que me emocionara, y luego, ¿qué? Espero no haber hecho los cálculos. Espero no haberlo descubierto nunca. Quizás planeaba decir que el bebé era prematuro cuando nació sin parecerse en nada a mí. Quizás pensó que podría engañarme durante 9 meses y luego encontrar una solución. Cualquiera que hubiera sido su plan, estaba hecho pedazos sobre la mesa entre nosotros, mezclado con fotos de ella besándose con un vago desempleado. Puedo explicarlo. Finalmente logró decir algo, que probablemente fue lo más gracioso que había dicho en toda la noche. Casi me río. Casi. Pero logré mantener la compostura, con esa sonrisa serena que la estaba volviendo loca porque no podía leerla. No sabía si estaba destrozado, enojado o si simplemente había terminado con ella. La respuesta era casi la tercera, pero no iba a darle la satisfacción de saberlo. ¿Explicar qué? Pregunté con una voz tan despreocupada que parecía que estábamos hablando del tiempo o de qué película ver este fin de semana.
El bebé o el programa de ayuda comunitaria que iniciaste en su cama. De hecho, esa frase fue sugerencia de Patricia. Me dijo que debía mantener el sentido del humor o me volvería loca, y tenía razón. Ver la cara de Clarissa arrugarse ante esa broma hizo que semanas de hacerse la tonta y fingir que todo estaba bien casi valieran la pena. Empezó a llorar de nuevo, un llanto muy feo esta vez, no las bonitas lágrimas de cuando anunció la gran noticia. Era un sollozo intenso, de esos que te hacen temblar todo el cuerpo, te moquean y te quitan cualquier vestigio de dignidad a la que pudieras haberte aferrado. Por favor, jadeó entre sollozos. Por favor, Marco, puedo explicarlo. No es lo que parece. Parece que has estado teniendo una aventura con un vago desempleado que ni siquiera puede pagar la manutención de su primer hijo, mientras le mentías a tu marido y te embarazaste del bebé de dicho vago. Dije, manteniendo ese tono extrañamente tranquilo. Así que, a menos que tengas una interpretación completamente diferente de estas fotos y documentos, creo que es exactamente lo que parece. Señalé los papeles esparcidos sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio, y supongo que pronto lo serían. Nuestro camarero empezó a acercarse, probablemente para tomar nota de la cena, vio a Clarissa llorando y los documentos por todas partes, y se dio la vuelta de inmediato como si hubiera descubierto algo que no le pagaban lo suficiente. ¡Qué listo! Clarissa recogió las fotos y los documentos con manos temblorosas, metiéndolos de nuevo en el sobre como si ocultar las pruebas hiciera que desaparecieran. Pero no se pueden deshacer cosas. No se pueden desconocer las verdades. No puedes retractarte de meses de mentiras, engaños y destrucción de un matrimonio solo porque te pillaron. ¿Cómo lo hiciste? Empezó a preguntar, pero luego se calló, probablemente dándose cuenta de que él como no importaba. No importaba si la había seguido, si había contratado a un investigador privado o si tenía poderes psíquicos que revelaron su infidelidad. El resultado final fue el mismo. Lo sabía todo, y ella estaba en problemas. No importa cómo, le dije. Lo que importa es que lo sé. Y el lunes por la mañana, Patricia Holt presentará los papeles del divorcio en mi nombre. Recibirá la notificación la semana que viene. Su rostro palideció de nuevo. Patricia Holt, la abogada de divorcios, incluso ella sabía quién era Patricia, probablemente por haber visto sus vallas publicitarias por Phoenix o por haber oído hablar de su reputación de destruir por completo a los cónyuges infieles en los tribunales. Asentí, la única. Es muy meticulosa, muy cara, muy buena en lo que hace. Terminé mi champán y dejé la copa con un suave tintineo. Ah, y Jason, el papá de tu bebé, quizás quieras avisarle que está a punto de ser padre de nuevo. Aunque, basándome en su historial con el primer hijo, supongo que será tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. Clarissa salió del restaurante a trompicones, llorando entre las manos como si se le hubiera acabado el mundo, lo cual, para ser justos, en cierto modo era así. La seguí con calma, observándola apoyada contra la pared de ladrillo de la Verona mientras otros comensales nos observaban por las ventanas, probablemente preguntándose qué clase de drama se estaba desarrollando en el aparcamiento. Puedo explicarlo, sollozó, con el rímel corrido por la cara en gruesos chorros negros que la hacían parecer un payaso triste en una fiesta de cumpleaños a la que nadie quería ir. Me detuve a unos metros de ella, con las manos en los bolsillos, completamente tranquila. ¿Explicar qué?, pregunté. El bebé o el programa de ayuda comunitaria que iniciaste en su cama. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, lo cual fue casi suficiente para compensar meses de dolores de cabeza y fingido agotamiento. Marco, por favor, suplicó. Pensé que nunca lo descubrirías. Iba a terminarlo. Estaba confundido. No significó nada. El bebé nació en mayo. Las pruebas de ADN ordenadas por el tribunal arrojaron un 0% de probabilidad de que fuera mío, lo que no sorprendió a nadie, excepto quizás a Clarissa, quien aparentemente creía que los milagros les ocurrían a quienes no los merecían. Jason desapareció antes de que el fondo para pañales siquiera entrara en acción, porque claro que lo hizo. Resulta que deber la manutención de 2 hijos en lugar de uno era demasiada responsabilidad para un tipo que ni siquiera podía conservar un trabajo en un lavadero de autos. Clarissa intentó llamarme meses después, llorando por el mayor error de su vida. Contesté al tercer timbre, la dejé sollozar durante todo su discurso sobre el arrepentimiento, el perdón y cómo lo había arruinado todo. Cuando por fin se detuvo para respirar, le dije que sí,
Acostarse con un Jason arruinado cuando tenías un Marco pagado, eso es difícil, y colgué antes de que pudiera responder. Vendí la casa de la calle Maple, me mudé a un piso en Scottsdale y volví a salir con alguien. Esta vez, mujeres que no fingen dolores de cabeza, ni esconden sus teléfonos, ni creen que vale la pena destruir matrimonios por personas desempleadas y sin recursos. Las rosas que Clarissa plantó en nuestro jardín delantero se secaron justo después de irse. Ni me molesté en regarlas. Algunas cosas no están destinadas a florecer de nuevo.